Confianza. Asociate por el 1920-1234. Protagonistas. La entrevista del día en Nada que Perder. Pasan 33 minutos de las 8 de la mañana y ya estamos en contacto con el exdirector de la Policía Nacional, Mario Lallera. Mario, muchas gracias por atender la comunicación. Hola, buenos días para ustedes también. Mario, primero que nada, ¿cuál es tu evaluación del tratamiento que tuvo tu caso de espionaje ahora que ya fue archivado? ¿Qué opinión tenés, además del trabajo de la ex fiscal Fossati en este caso? Bueno, lo he manifestado cuando me dieron las explicaciones la actual fiscal que llevó el caso y que lo archivó sin perjuicio, es decir, que quiere decir que puede ser abierto o reabierto. La duda que me quedó, que la consulté a la fiscal y que me dijo que podía tener razón o validez, era que no había sido indagado en el tema el presidente de la República, dado que en las manifestaciones que habían sido públicas por chat se lo mencionaba como quien había dispuesto que Astesiano participara de una reunión para recoger información sobre mi situación o sobre situaciones de irregularidades que hubieran. Y bueno, y fueron indagados los involucrados en esa reunión, y que mantuvieron comunicaciones por este tema y negaron esa situación, es decir, en mi contra. Y bueno, y al no obtenerse pruebas materiales, la fiscal Sabrina Flores entiende que bueno, que por un principio de economía se tiene que archivar. Pero está, lo que yo le manifesté fue esa situación que se debería por lo menos recabar el testimonio, porque públicamente, por lo menos yo no he tomado conocimiento de que el presidente hubiera manifestado desconocimiento sobre este tema, y bueno, y por lo tanto correspondería que en el expediente, antes de archivarse, hubiera quedado su testimonio como quedó el testimonio de todos los demás involucrados. Entonces, esa es la situación. La fiscal me dijo que podía pedir una revisión. Yo entendí que bueno, que ya estaba archivado y ya habían tomado una decisión. Mientras no hubiera prueba, bueno, queda ese punto de la investigación sin tener un testimonio, es decir, saber si el presidente tenía conocimiento o no de eso. ¿Cuánto pensás que influyó esto de que en el caso estuviera supuestamente involucrado el presidente Lallera? Y bueno, siempre influye una situación de esta, por supuesto. Es más, el caso Astesiano tiene múltiples asociaciones, conexiones con un montón de situaciones de aparente irregularidad, y por el rol y el cargo que ocupaba, la confianza que le merecía el presidente y todo lo demás, bueno, está emparentado con el más alto nivel de poder que hay en nuestro país. Entonces es una situación, a mi juicio, grave, que se utilicen elementos para definir de repente descalificaciones sobre personas que piensan diferente o que se han expresado diferente sobre algunos temas que estaban en debate. ¿Y de qué depende de que se reabra o no la causa? Y bueno, depende de que se ubiquen
pruebas materiales que comprueben de que, bueno, que hubo un posible delito y que, bueno, y que se pueda imputar ese delito. Lo que me explicó la fiscal es que no pudieron ser... Mario, ¿te perdimos ahí? A ver, me parece que estás muteado. Sí, algo sucedió. Bueno, vamos a intentar entonces comunicarnos de forma telefónica. Igual, bueno, básicamente lo que comentaba Mario ayer en relación a la falta, al no haberse tenido en cuenta en la investigación algunos de los chats en los que aparece mencionado la calle Pou, en los que Astesiano habla en algunos casos incluso de que él está en ese momento junto con el presidente de la República cuando habla con los funcionarios policiales. A ver, sabemos que el tratamiento de este caso estuvo condicionado a palabras claves, sabemos que no Exacto. se escucharon todas las conversaciones, lo que tiene que ver con audios se escuchó lo mínimo, entonces bueno, si se sigue investigando, sin lugar a dudas van a seguir apareciendo algunas cosas que todavía no estaban expuestas. Creo que ya estamos en comunicación, sí. Entonces, nuevamente con la Llera. No, y sobre eso hay un punto clave también, y es que Astesiano mismo declara que hay chats en los que se comprueba que la calle Pou fue el que pidió esa información y que no son tenidos en cuenta. Sí, totalmente. Por eso, bueno, también el tema del cambio del fiscal puede llegar a influir, ¿no? De que se vuelva a abrir entonces la causa y se siga investigando quizás más minuciosamente. Seguimos esperando entonces la comunicación. Creo que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Llera? Hola. Ahora sí, te escuchamos bien. Bueno, perdón, no sé en qué momento se cortó la comunicación por el... que bueno, yo veía que en parte también se frustró un poco se frustra la investigación o el recogimiento de pruebas materiales, dado que hubo una manipulación, a mi entender, desprolija de la fiscal Fossati cuando inicia el procedimiento, porque si no puedo extraer de un celular o coartar o discriminar entre qué prueba voy a utilizar y qué prueba no. Si primero, en el caso de elementos informáticos o de comunicación, no dejo toda la prueba en poder y en custodia de la Fiscalía, ¿no? Y aparte de algo, Mario, algo que declaraba Astesiano, es que hay chats con el presidente de la República que darían cuenta de que donde el presidente mismo hace referencia a estos pedidos. Entonces, bueno, ¿te parece algo clave la forma en la que se decidió investigar alrededor de los chats? Sí, por eso yo creo que en definitiva todo tiene que ver en lo que yo denuncio, y cuál es mi preocupación o el objetivo es justamente demostrar si hubo un abuso de autoridad, un espionaje, una pesquisa utilizando elementos de máximo poder del gobierno para intentar atacarme o descalificarme o agredirme a los efectos de lo que yo estaba en ese momento expresando. ¿Te parece entonces que en algunos aspectos no fue correcto el trabajo de la fiscal Fossati? No, para nada, yo creo que no. Ahora, ¿por qué? Y creo eso que sí. Eso coarta las investigaciones futuras. Porque decís que una nueva fiscal no puede llegar a investigar a fondo algo que no Y porque no tiene se debería haber no incautado, o por lo menos extraer una copia de los celulares o de los celulares con los cuales Astesiano se comunicaba con el presidente, ¿no? O sea que de alguna forma el accionar de Fossati sentenció de alguna forma la posibilidad de investigar a futuro. Sí, cuarto, es decir, la manipulación de esas pruebas no permite un avance. Uh-huh. Ahora, ¿por qué crees que se llegó a descubrir el espionaje en los casos de Carrera y Vergara y en el tuyo no?
Bueno, porque evidentemente ahí sí se encontraron elementos materiales que permitieron y en la indagatoria, sí, supongo yo, porque esa parte yo no la vi, llegaron a una conclusión de que sí, que había elementos materiales como para imputar, y bueno, y en definitiva así lo hicieron, ¿no? Mario, ¿crees que el ex ministro del Interior, Geve, y el actual ministro Martinelli manejaron correctamente el caso Taroco y el caso Aguiar? No sé cómo lo manejaron, en definitiva, es decir, no ha sido público ninguna investigación administrativa, que sería la que le corresponde como máximo jerarca del Ministerio del Interior en este caso, y el tratamiento que hicieron de las denuncias, ¿no? Ese aspecto yo no tengo conocimiento, o no ha sido público, si hubieron sumarios, si hubieron las investigaciones que están dispuestas por norma, ¿no? Uh-huh. En todos los casos en cuanto a la administración pública. Así que no puedo decir si no se realizaron estos actos administrativos que son que corresponden a los jerarcas. En todos los casos, ¿no? Que hay muchísimos casos que han sido publicados y que no hay un elemento que indique que hubo alguna resolución administrativa, ¿no? Y bueno, y eso sí sería una irregularidad. Y en el caso de Heber, ¿no te parece que era posible no saber lo que hacían estos funcionarios? Bueno, yo creo que sí, que es posible que él no lo supiera como ministro. Es decir, esos niveles eran como un tercer nivel por debajo de él. Yo creo que la mayor responsabilidad en este caso recae sobre el director del INR, ¿no? Uh-huh. Ahora, en la parte administrativa, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué las investigaciones internas dependen casi siempre de que la Fiscalía actúe o no actúe? No, para nada. Desde siempre nos han enseñado en la gestión, sí, y lo aprendemos por lo menos todos los policías, que la situación de investigación administrativa y es decir, el decreto 500 que regula toda la fase administrativa de investigación, sumario y todo lo demás, va paralela y no tiene nada que ver con el sistema penal o judicial, en este caso del Código de Proceso Penal. Uh-huh. Entonces, no está que se inician investigaciones paralelas y que después sí pueden solicitarse antecedentes o lo que se hizo, es decir, las actuaciones de uno y otro, uh-huh, para reforzar y adoptar resoluciones. Lo que pasa es que hay tiempos diferentes y, por supuesto, la justicia busca imputar delitos o establecer delitos y en la fase administrativa muchas veces se pueden obtener faltas administrativas, ¿no? Uh-huh. Porque si ya configuran delito, todo tiene que ser pasado a la justicia, ¿no? Uh-huh. Metiéndonos... Estas dos cosas y aparte están obligados a que se realicen. Uh-huh. Metiéndonos en algunos temas de coyuntura, particularmente en cuanto a las cifras de seguridad, el Ministerio del Interior asegura que estamos mejor en seguridad que en 2019 y se apoya básicamente en las cifras que dan una baja en casi todos los delitos. ¿Cuál es tu percepción? Las cifras, principalmente las basadas en las denuncias, ¿no te parece que pueden ser manipuladas como denuncian desde la oposición? Sí, indudable que sí. El sistema no es un sistema blindado que no pueda ser manipulado de alguna manera y también tiene que ver con los mensajes que se envían y la política, vamos a decir, estratégica que sigue el Ministerio del Interior y que siguió desde el principio. Es decir, al responsabilizar al empoderar a la policía para delegarlo o responsabilizarla de accionar contra la delincuencia,
pone a la policía en la responsabilidad de tener que medir los números y las estadísticas. Entonces, es un mensaje claro de decir, bueno, no voy a intentar de que se denuncie menos. O sea Entonces, que lo que existe es una desestimulación de la denuncia. Hay una diferencia entre la realidad Sí. y lo que se denuncia. Eso siempre existe. En las gestiones anteriores, cuando estábamos nosotros impulsamos la denuncia de todas las maneras posibles, para tener una percepción de la realidad mucho más ajustada a la verdad de la que de todo lo que sucede, ¿no? Ahora, ¿esto cómo se está haciendo? ¿Desestimulando la denuncia o existe un subregistro de denuncias? No, el subregistro no, porque hay vamos a decir, un sistema en el cual se recoge todo. El tema es muchas veces en los cambios de los titulares, ¿no? Entonces, cuando el sistema es la base de la estadística, si yo cambio títulos, pongo, por ejemplo, muertes dudosas, no surge la palabra homicidio. Entonces, cuando se hace la búsqueda estadística, no surge. Entonces, hay que buscarla de otra manera. Y así un montón de cosas que pueden ser cambiadas, como constancias de novedades policiales. Es decir, hay muchos títulos que pueden variar una situación. Uh-huh. Y en el caso de los homicidios, por ejemplo, algo que denuncia la oposición, que se pueden estar maquillando, por ejemplo, a través de el ítem de muertes dudosas. ¿Esto puede ser así? Sí, yo creo que lo están utilizando es decir, sin hacer utilizar todos los elementos de la investigación. Es decir, cuando se toma, puede haber muertes dudosas que en un principio aparecen como dudosas, eso puede pasar, pero hay que insistir y nosotros revisamos constantemente estas situaciones para llegar a es decir, a tratar de descartar en lo posible que no fue algo violento, que es lo más importante, ¿no? Entonces, esto se tiene que revisar en forma, como digo, continua. Entonces, las estadísticas sobre los homicidios pueden variar de un mes para otro, y inclusive en lo anual y en mucho tiempo, porque hay muchos elementos que hay que ser recogidos por parte o que se recoge. Por ejemplo, la Fiscalía tiene otra información que no la tiene la policía, o recoge otra información que no tiene la policía. Entonces hay diferencias estadísticas en los homicidios entre la Fiscalía y el Ministerio del Interior. Uh-huh. Ahora, pensando en el combate a la inseguridad, al presentar la nueva política de prevención del delito, el ministro Martinelli dijo que durante los gobiernos del FA se aplicó una política que apostaba a las causas sociales del delito y que ahora la política sería dual, bueno, represión y prevención. ¿Compartís esto que dice el ministro? Bueno, esos son unos términos políticos, ¿no? Pero en realidad la misión por ejemplo, de la policía o la política que tiene la institución está bien marcada, que tanto la prevención como la represión del delito, la investigación también, son objetivos, y no en ningún momento se establece cuál prima sobre una u otra. El tema está en cómo se gestiona todo eso, y indudablemente que en la estrategia, cuando se fija la estrategia y ahí está la política, es cuando determinamos, bueno, vamos a hacer un trabajo más de prevención basado, por ejemplo, en datos o análisis, a los efectos de que el delito no ocurra o ocurra menos en determinados lugares, o por ejemplo bajar la revictimización de territorios o de personas,
es decir, de víctimas. Entonces, todo eso determina un claro objetivo y todos los esfuerzos van en esa dirección primero. Por supuesto que luego tenemos que tener, en cuanto a represión, es indudable que tenemos que actuar ante un delito flagrante. Para eso también tenemos que tener un despliegue acorde. Para todo eso un despliegue acorde. Y una respuesta, que es la que nos exige también o nos demanda la ciudadanía, ¿no? El ciudadano. Y pensando en esta nueva estrategia dual, ¿qué rol crees que cumple la policía en esta estrategia? Y en esta estrategia creo que nada, ninguna. Creo que la han manifestado. Esto es un tema de que hay un solo programa que aparentemente va a ser puesto en funcionamiento en los próximos meses, tratar de incidir sobre el delito de homicidio. No veo otro tipo de programas, más allá de lo que ya habían, si los retoman, para tratar de prevenir o disuadir, y es decir, ir a eso que llaman dual. Yo creo que eso no es dual. Creo que las funciones, como digo, la expliqué, son todas básicas: 3: prevención, represión e investigación. Le podemos, a todas esas se le pueden agregar fases entre medio o antes, y bueno, es como se desarrolla un plan para que se cumpla determinados esos objetivos que están dispuestos por ley. Entonces, yo creo que se habla mucho, pero no se tiene claro el rumbo en definitiva, y la situación y los hechos lo demuestran. Ahora, pensando en esto que surge desde el comienzo del gobierno, ¿no? Que se habla de un mayor apoyo a la policía, de un mayor respaldo de parte del Ministerio del Interior al policía. ¿Cómo crees que se tradujo esta nueva supuestamente actitud del gobierno frente a la policía? Y primero se establece en la LUC, ¿no? Al empoderar a la policía como dándole y después dándole poderes mayores en cuanto al accionar en el orden público, ¿no? Y también en el mensaje de las órdenes, o más que nada lo que se comunica, el relato que se da de que bueno, que vamos a defender la policía, que vamos a cuidar la policía, que para que esta institución se sienta importante, pero bueno, pero si después no le mejoras el salario y lo dejas caer al grado que tenía, entonces tenés como discurso, tenés un relato simbólico y tenés un relato en hechos diferente. Entonces no lo veo totalmente transparente a cuál es la política en realidad. Uh-huh. Y esto de darle un mayor apoyo a la policía que vos decís mediante el poder, ¿puede llegar a traer otro tipo de consecuencias? Y siempre hay consecuencias, tanto cualquier tipo de política o forma. Hay muchísima literatura en ese sentido por expertos, politólogos, sociólogos, criminólogos. Y en este caso, ¿cuáles serían las consecuencias? Y una mayor reacción violenta. Mario, y pensando en algunas de las estrategias que intenta llevar adelante el gobierno para combatir justamente los delitos, está el proyecto, ¿no?, el programa Interruptores de Violencia. ¿Qué opinás de este programa? Bueno, he leído pocos detalles que han sido públicos sobre este tema. Esto es un programa que viene de afuera, que ha sido aplicado en diferentes partes del mundo, por todo lo que he leído, con diversos resultados,
nosotros también en su momento aplicamos programas de afuera, y bueno, y hay que aterrizarlo a nuestra realidad, a nuestra cultura, a nuestra tradición, a todo. Es decir, a cómo lo recibe la ciudadanía, y cómo los operadores que van a estar en el territorio puedan mantener una relación con el resto de la comunidad, ¿no? Es decir, hay muchas cosas, muchas variables e indicadores que, bueno, habrá que esperar a que sean medidos en su momento para ver si se aterrizó correctamente a nuestra manera, vamos a decir. Ujú. ¿Cómo evalúas la estrategia del gobierno del combate al narcotráfico, Layera? Y yo creo que demasiado, un mensaje demasiado de guerra, de lucha frontal, que hay que llenarlo con hechos, con acciones, y bueno, yo no lo veo así. No veo que se entienda toda la realidad, toda la complejidad, y bueno, y se determine prioridades en cuáles son las más dañinas más que nada para las instituciones, que son las que mantienen el sistema democrático, ¿no? Ahora, ¿existió una lucha frontal al narcotráfico o al microtráfico? Pareciera que el mensaje era primario, el microtráfico, ¿no? Que bueno, ahí, como yo digo, están escalando por la parte más débil y más complicada y compleja que tiene, pero también están creando autopistas que facilitan a los más poderosos, o las organizaciones que tienen mayor poder. ¿De qué Entonces, manera? Y porque están volcando todo el esfuerzo en algo o en una situación que es mucho más complicada de solucionar, en el aspecto de que se abre una boca, se cierra una boca, se abre una boca, se cierra una boca. Ya lo hemos todos observado y analizado ese tema. Entonces, si bien es una parte integral de la política, el manejarse con eso, descuidar los canales del tráfico internacional por donde vienen y se asientan las organizaciones criminales, bueno, es mucho más grave, porque ahí hay recursos que traen con ellos que bueno, para un país pequeño como nosotros puede ser muy peligroso. Mario, hace poquito el director de la Senaclaft hablaba de que hay una disparidad entre la cantidad de procesados que tenemos por microtráfico y por lavado de activos. O sea, ¿hay una disparidad allí? ¿Tenemos un debe a la hora de investigar? No, el problema es medir, ahí está la situación. El tema es medir, en el microtráfico nosotros no vamos a encontrar volúmenes importantes si nosotros vamos contra las bocas, es decir, hay que ir sobre el proveedor mayor. Entonces ahí sí vamos a encontrar lavado, pero si actuamos contra las bocas, en las bocas no hay, es decir, se van a encontrar un producto, un beneficio mínimo, porque son el último eslabón. Es decir, los beneficios más importantes económicos van hacia ciertos personajes que son los que manejan las líneas de distribución mayores, ¿no? Uh-huh. Y cuando decís descuidar el tráfico internacional, ¿a qué te referís exactamente y cómo se solucionaría esto? Y hay puntos, pero primero, indudablemente que la inteligencia, la colaboración
internacional y regional es muy importante. Hay que ver lo que si hay que estar en contacto con nuestros vecinos, nuestra región, es decir, viendo todo el escenario completo, desde de donde se está produciendo, cuál es la droga que más se produce, qué es lo que, hacia dónde va, dónde está la mayor demanda, cuáles son las rutas, un montón de inteligencia que se debe hacer para obtener un contexto de la amenaza y cubrir las partes críticas, que ya en definitiva para nosotros es el espacio aéreo, el espacio terrestre por supuesto, el marítimo y fluvial, y tenemos dos elementos fundamentales, que es el aeropuerto o los aeropuertos que sean internacionales o que tengan vuelos internacionales o de conexión, y los puertos. Uh-huh. O sea, ¿compartís esto que dijo el periodista argentino Alconada Amón de que no colaboramos internacionalmente con Argentina, por ejemplo? Bueno, yo no sé, yo tengo entendido que siempre colaboramos, no sé ahora qué es lo que está pasando. Mario Llayera, ex director de la Policía Nacional, muchas gracias por estos minutos a Nada que Perder. No, gracias a ustedes. Gracias. Presentó Asociación.